Por ejemplo, Roma enseña sobre la gracia de Dios porque creen en la gracia de Dios. ¿Pero de qué forma creen en la gracia de Dios? Que Dios deposita su gracia en tu corazón para que esa gracia te habilite a ti de hacer cosas buenas que agraden a Dios. Y a medida que tú sigues en esa perfección y sigues cada día haciendo cosas buenas por la gracia de Dios que está en tu corazón, tú sigues ganándote escalón por escalón. Vamos a ver lo que enseña ahora la Biblia. En el Evangelio de Juan capítulo 1, en el verso 17, dice lo siguiente: la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios no es otra cosa que Cristo mismo. Ese es el don, ese es el regalo de Dios para nosotros. Es Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo, amado? Aleluya. Es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Verso 16. Y con el don no sucede, lo ve ahí esa palabra don, que es regalo. Ahí no está hablando del don de lengua. Ahí no está hablando del don de sanidad. Ahí no está hablando de los dones del Espíritu Santo. Ahí está hablando del don de Dios que es Cristo Jesús. El don de la justificación. Pero y justificación y Cristo son cosas diferentes. No, Cristo es la justicia de Dios. Malaquías lo llamó de esta forma, capítulo 4 y verso 2. El sol de justicia. Cristo es la justicia de Dios. Luego escudriñan en el capítulo 1 de Primera de Corintios, versos 27, 28, 29 y 30. Por eso es que en Efesios dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, no con algunas, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad, dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 2 y verso 9. Y el verso 10 dice: y vosotros estáis completos porque estáis en Él. ¿Cuántos están en Cristo aquí? ¿Sabe una cosa? Que los que estamos en Cristo para Dios estamos completos. ¿Ve que Dios ve las cosas diferentes a como nosotros las vemos? Porque a Cristo no le falta nada. Todo lo que nosotros necesitábamos y que necesitamos para aparecer ahora, no como gente buena, porque no lo somos, es que lo bueno de otro se nos es acreditado a nuestra cuenta. Ah, ahora sí. Es que el bueno es otro, no somos nosotros. Ahora, ¿por qué cuando yo me convierto a Cristo comienzan a suceder cosas buenas? Ah, bueno, luego hablamos de eso. Porque ese sí es el proceso de santificación. Porque está la obra de Dios en Cristo Jesús para bien nuestro. O sea, lo que ha hecho Dios en Cristo para bien de la humanidad. Eso es lo primero que tenemos que ver, amado. Para luego entonces ver la obra de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Ese es el proceso de santificación. ¿Estamos entendiendo? Pero tenemos que entender primero lo que va primero, que es la justificación. Y la obra de Dios para bien nuestro, que fue en Cristo, es una obra histórica. No puede estar basada en sus experiencias, por grandes y buenas que sean, no. Lo que hizo Dios para bien nuestro en la persona de Jesucristo es un evento que ya sucedió en la vida, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Verso 16, el don
no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ahora, luego ustedes van a escudriñar el capítulo 5 completo de Romanos. Vamos a ir un momentito a 1 Corintios, capítulo 15. Luego ustedes escudriñan ese capítulo 5 completo de Romanos. Primera de Corintios, capítulo 15 y verso 22. Estábamos hablando de la palabra muerte que Dios le mencionó a Adán y llegamos a la conclusión y a la sabia conclusión que esa palabra muerte ahí significa separación. O sea, es muerte espiritual. En Romanos capítulo 3 usted va a leer y dice que todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Usted dice, ¿pero cuándo fue eso? Ok, en el huerto donde Dios se presentaba a Adán, ahí estaba la gloria de Dios, porque hablar de la gloria de Dios es hablar de la presencia de Dios. Y como Adán estaba en el huerto y nosotros en Adán, estábamos participando de la gloria de Dios. Pero después que Adán peca, ¿qué hizo Dios con Adán? Después que emitió el juicio, el castigo, la sentencia, lo sacó fuera del huerto. Ahí quedó destituido de la presencia de Dios. Pero en Adán todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. O sea, que usted no quedó destituido de la gloria de Dios cuando cogió una bojachera por ahí. O le metió una pescosa a alguien. O le metió un tiro a alguien. No. Toda la humanidad quedó destituida de la gloria de Dios cuando Adán fue sacado de la presencia de Dios. En Adán todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Recibimos la muerte, la separación espiritual. Es la muerte. Mira lo que dice aquí el verso 22 de 1 Corintios, capítulo 15, verso 22 dice, porque así como en Adán, ¿cuántos mueren? Todos morimos. Todos mueren en Adán. ¿Cuántos? Todos. Y en ese Adán fue el primer Adán que fue hecho del polvo de la tierra. En otras palabras, Adán era el representante ante Dios de toda la raza humana que iba a llenar el planeta Tierra. Y nuestro primer representante nos falló. Cayó en bancarrota espiritual. Y junto con él caímos en bancarrota. La desgracia de nuestro primer padre terrenal fue la desgracia de todos nosotros. ¿Me están entendiendo? Y repito, si usted quiere ver si esto es verdad, examínese a usted mismo para que usted vea que esa condición está en usted y está en mí, nos lleva a transgredir la ley de Dios y a ser desobediente. O sea, nosotros tenemos que ser realistas. Juan dice, claro, déjeme decir una cosa, la gracia de Dios, yo soy de los que creo que muchos no se atreven a predicarla, aunque la entienden. Porque cuando se predica la gracia de Dios tal y como es, la gracia de Dios parece que Dios nos está dando una licencia para que sigamos pecando. Y no es así, parece así. Pero aunque parezca, yo me tengo que tomar el riesgo de hablar de lo que es la gracia de Dios, porque si nosotros no entendemos la gracia de Dios, vamos a estar siempre en desgracia. Porque vamos a estar tratando de ganarnos el cielo o la salvación por nuestros propios méritos, y eso es imposible. La tierra no pudo ir al cielo. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? Que todo lo del cielo, Cristo lo bajó a la tierra. Alaba mi alma al Señor. ¿Me están entendiendo los términos que estoy usando, verdad? Cuando el hombre fue destituido del huerto del Edén, que todos nosotros, entonces Dios mandó unos ángeles con unas espadas encendidas a cuidar del árbol de vida. Dijo, no vaya a ser que si yo dejo al hombre aquí dentro, estire la mano y coma del árbol de vida también y viva para siempre. O sea, que Dios creó al hombre para que no muriera. Estoy hablando de la muerte física.
Pero para que el hombre no muriera físicamente tenía que comer del árbol de vida. Esa es la vida increada, la vida eterna. Quiere decir que ahora el hombre en la condición de pecado es imposible disfrutar del árbol de vida también. Que el hijo nos ha buscado a Adán. Pero gloria a Dios porque Dios supo resolver el problema. Amén. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque así como en Adán todos mueren, eso son malas noticias. ¿Ah? Pero mire la buena noticia de parte de Dios. También en Cristo todos serán vivificados. Ahora, lea bien esa palabra. Vivificado. ¿Usted sabe lo que quiere decir vivificado? Que se nos vuelve a dar vida. Que se nos vuelve a dar vida. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Eso es salvación. Ok, estamos leyendo de la parte negativa, aunque estamos hablando también de la parte positiva a la vez. Pero es para que entendamos. Tenemos que entender primero lo negativo. Yo no sé a cuántos le ha llamado la atención, donde en 1 Corintios Pablo dice, capítulo 15 precisamente, donde Pablo dice que lo espiritual no es primero, sino lo terrenal y luego lo espiritual. Y yo vi, ¿qué es esto? ¿Ah? Y el contexto es que está hablando del primer Adán, que fue hecho del polvo de la tierra, y ahí estábamos nosotros. Pero entonces luego está hablando del otro Adán, que es Cristo, que es ¿qué? Que es celestial, ese vino después. Amén. Gloria a Dios. Ok, Adán en el huerto del Edén nos representaba. Es el primer padre de la primera, es el padre, perdón, de la primera creación. Mire como yo digo, de la primera creación. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. Dios sopló en él aliento de vida, pero la vida eterna estaba en el árbol de vida. Lo que Dios sopló en Adán no era la vida eterna. Si escudriñamos con detenimiento el libro de Levítico, vamos a ver que Dios lo que hizo en Adán fue una transfusión de sangre, que es donde está la vida de todo ser. Pero la vida eterna está en Dios mismo, porque Él es la vida. El árbol de vida representa a Dios. Cuando tenemos a Cristo, porque ahora al tener a Cristo tenemos a Dios, ahí tenemos la vida eterna. Juan dice, hablando de Cristo, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. La vida eterna los testigos de Jehová lo ponen en términos de tiempo. O sea que van a vivir en un paraíso para siempre. La vida eterna de Dios es una persona, es Cristo Jesús. Si es cuestión de tiempo, la vida eterna, déjeme decir que todo el mundo entonces va a tener vida eterna. Tanto los que se salvan como los que se pierden. Si es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque los que estén con Cristo en gloria van a vivir para siempre, pero los que estén en el infierno quemándose, dice que ese fuego nunca se apagará y el gusano, o sea, nunca morirá. Si es cuestión de tiempo, ahí va a haber vida eterna también. La vida eterna de Dios no es asunto de tiempo, es asunto de persona, y esa persona es Cristo Jesús. Amén. Así es que el que quiera tener vida eterna, tiene que tener a Cristo. Amén. Bien. Ahora en Adán, que es quien nos representa en el huerto del Edén, falló, cayó en bancarrota. La derrota de Adán viene a ser nuestra derrota. ¿Cómo Dios resuelve el problema? A su tiempo, Cristo vino. Dios se encarnó en la persona de Cristo. ¿Cuántos han leído en Isaías 55 que Dios dice y compara la palabra de Él como la lluvia, con la lluvia que cae a la tierra? Dice, mi palabra que sale de mi boca no tornará a mí vacía, sino que será prosperada para todo aquello que yo la he enviado. ¿Cuántos lo han leído? La compara con la lluvia que cae a la tierra y la hace germinar. Usted sabe una cosa, que hasta hace poco que yo estaba creyendo que esa palabra de Dios es la palabra escrita, la Biblia.
La palabra de Dios que salió vacía de Dios mismo se llama Jesucristo. Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo quiere decir palabra. El verso 14 del capítulo 1 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó en nuestros medios. Esa palabra, Cristo es la palabra en acción, que salió del Padre, vino vacío, pero cuando regresó, no tornó solo. Cuando regresó nuevamente al Padre, Él pudo decir, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. En Efesios dice que cuando Cristo resucitó y subió a los cielos, llevó cautiva la cautividad. Vino solo, pero subió acompañado. ¿Por qué? Vamos a explicar eso. Esas son buenas noticias, amén. ¿Sabe que cuando Cristo resucitó lo llevó usted también con Él? Vamos a explicar eso. ¿Cuántos entendieron lo de Adán? Ok, bien. Ahora fíjense que en 2 Corintios, en el capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva. La palabra criatura está relacionada con creación, sí o sí. Sí. Amén. Ok. Dios quería que el hombre lo manifestara aquí en el planeta Tierra. Ante toda la creación, Dios manifestarse a través del hombre. En el primer Adán eso no se pudo, por causa del pecado. Pero Dios no cambia. Él sigue hacia adelante con su plan. Él es justo, pero sigue amando a aquellos que caímos en desgracia. Entonces Él resuelve. Él tiene la alternativa. Por eso Juan, el Bautista, cuando vio a Cristo llegando allí cerca de Jordán, dijo, aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No los pecados, el pecado. Es la condición que te separa a ti de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por esto? Eso hay que creerlo. Esto no es asunto de que si se te paran los pelos o no. Esto no es asunto de que si no hablas lengua o hablas, amado, eso no tiene que ver nada con eso. Esto es si tú le has creído a Dios. Y para tú creer tienes que poner oído a la palabra. Porque para creer hay que tener fe. Y la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Oír lo que Dios dice. Y antes de venir Cristo no había un hombre. Dios miraba a la tierra y decía, no hay bueno ni uno. Pero cuando Dios vino, se encarnó y vino en la persona de Cristo, entonces ahora hay uno que comenzó a vivir la vida agradable a Dios que tú, ni yo, ni nadie podía vivir. Ahí Cristo comienza a vivir en armonía con el deseo de Dios, en armonía con la santidad que Dios demanda, en armonía con la justicia que Dios demanda. Ahí vemos a uno ahora, gloria a Dios, a Cristo Jesús. Por eso cuando Dios mira y ve a Cristo, dijo, ese es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. En otras palabras, en el único que me complazco. Y usted tiene que escudriñar a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que traen una narrativa de los hechos históricos de la persona de Jesucristo, para que veamos a nuestro Cristo viviendo una vida que tú, ni yo, ni nadie la puede vivir, agradando y cumpliendo las demandas de un Dios santo, santo y santo, como es nuestro Dios. Y esa vida, Cristo la está viviendo en sustitución de la tuya y de la mía. Él comienza a modelar a los demás y con sus actos nos está diciendo, de la forma en que yo estoy actuando, era que mi padre quería que el primer Adán actuara. Fíjense que Satanás comenzó con lo de la comida. Dios comenzó con la comida y por ahí mismo se tiró Satanás, que comiera. Cuando Cristo fue tentado después que salió del ayuno, a los 40 días, tenía deseo de comer. ¿Qué fue lo que le trajo Satanás? Si tú eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan.
O sea, demuestra que tú eres hijo de Dios como con el poder. Entonces Cristo resistió lo que debió hacer el primer Adán, Cristo lo hizo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está hablando ahí de alimento espiritual. Como nos dice ahora Pedro a los creyentes, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para la salvación. Hay mucha leche que están dando, pero adulterada. Cuando no es que le añaden, le quitan. ¿Sí o sí? Y a los 30 años de edad, conforme a las leyes judías, porque Cristo nació bajo la ley para poder redimir a los que estaban bajo la ley, comenzó su ministerio público. Y cerca del mar de Galilea, las primeras palabras que salen de su boca son las siguientes. Mateo capítulo 4, verso 17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No dijo que ya estaba, dijo que se había acercado. Y Jesús no está haciendo un llamado, no está haciendo una petición, dándote el derecho a ti o a mí, a que decidamos. Jesucristo está dando una orden. Es un mandato. Pablo, cuando entendió eso luego de convertido en Hechos 17, él lo dijo de esta manera: porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Lo ve que no es una petición? Es una orden. ¿Sabe por qué? Porque Él es el Señor. Él es el que manda, Él es el que sabe y Él es el que puede. Yo no sé con muchos predicadores hay por ahí, mira, dale una oportunidad a Dios. Ay, yo no creo en esa clase de predicación. Que Dios es un mendigo que necesita de ti. ¿Sabes lo que yo te digo a ti en esta noche? Avanza y agarra la oportunidad que Él te está dando. Ahora sí. Pero que yo le dé una oportunidad a Dios. No, amado. Dios no es cualquier cosa, Dios es Dios. Él es el Rey. Él es el que manda. Cristo, cuando se encontró a Pedro, le dijo: Pedrito, ¿tú has leído alguna vez al profeta Isaías que habló de un tal Mesías? Ah, mira, soy yo, ven acá que quiero hablar contigo. O cuando tengas tiempo, ¿qué tú crees? ¿Podrás darme 5 minutos? No, le dio una orden: sígueme, que te voy a hacer pescador de hombres. Pescador de hombres, ¿qué es eso? Pedro sabía muy bien lo que era pescar peces en el mar, que él los pescaba vivos para luego darle muerte y comérselo. Pero cuando Cristo hace un pescador de peces del mar, pescador de hombres, es un hombre capacitado por Dios que va a pescar hombres que están muertos espiritual, pero para que le dé vida, no para que le siga dando golpes y los mate, si muertos están. Pero Él es tan bueno y tan bueno y tan maravilloso que Él es el que hace pescador de hombres. Amén. Él es mi instituto, Él es mi concilio, Él lo es todo. Yo no tengo que ir a ningún sitio. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Él mismo se invita. Él mismo se invita. Le dijo a Zaqueo: avanza y baja de ese palo que voy para tu casa. Zaqueo no lo invitó, yo me imagino a Zaqueo cuando llegó con esa... Pues Cristo no iba solo. ¿Qué le diría a la mujer de Zaqueo? Oye, pero tú no me dijiste que tenía visita. Y después tantos que son. Yo estoy seguro que Zaqueo le dijo: yo no he invitado a nadie, él mismo se invitó. Él fue el que me dijo que era necesario que viniera para acá, yo no sé. Y aquí estamos. En el medio de la sala, Cristo dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Y por qué la salvación llegó? Porque llegó Cristo, que es la salvación. Simón, allá en el templo, que estaba esperando la promesa de Dios, cuando cogió al niño en sus brazos, le dijo: Dios, despide a tu siervo ahora en paz, porque han visto mis ojos tu salvación.
La salvación nuestra no es un acto religioso, no es un rito religioso, es una persona, es Cristo Jesús. Y ahí está Cristo viviendo una vida como al Padre le agrada, que tú y yo no podíamos vivir. Predicando, pero no predicaba lo que a él le daba la gana, no decía lo que a él le daba la gana. Él tenía una voluntad como hombre, pero la mantuvo sometida siempre a la voluntad del Padre. Inclusive cuando estaba allá en el monte orando, que su sudor era como grandes gotas de sangre que botaba, entró en una agonía intensa. Allí Cristo como hombre entró en una desesperación, que se atrevió a pedirle en oración al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Usted sabe lo que quiso decir Jesús con eso al Padre? Padre, mira a ver si hay otra forma de bregar con esta situación. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a mí me gustaría preguntar, como siempre he preguntado, ¿por qué Cristo le pidió esto al Padre? ¿A qué era que Cristo como hombre le estaba sacando el cuerpo? ¿Qué era lo que esperaba a Cristo Jesús que él no quería pasar porque él sabía que era lo más terrible para él? ¿Acaso era la corona de espinas que él sabía que le iban a poner? ¿Acaso era la lanza romana que traspasó uno de sus costados? ¿Era eso a lo que él le huía? Le tenía a él miedo al látigo romano que sabía que iba a lacerar todo su cuerpo, que lo iba a desfigurar. Y entonces, si no era a nada de eso, ¿a qué era que Jesucristo le estaba sacando el cuerpo? Pero es que Cristo nunca pecó. Me alegro esa observación que usted hace. El pecado, pero yo te voy a decir, pero es que nunca pecó. Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero nunca pecó. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Escúcheme bien. Porque si él no pecó, ahora entonces vamos a entender un poquito a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y Marcos presenta a Jesucristo levantado en la cruz del Calvario a las 9 de la mañana. Cuando hace así es porque no lo había leído, pero está allí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para terminar, que quede esta oración en casa. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, pidiéndote que esta administración, Padre, penetre hasta dividir el alma del espíritu, los tuétanos, y llegue a nuestro espíritu y que sea revelada por tu Espíritu Santo, y la hagas rema, la hagas vida en cada uno de nosotros para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.